Buenas y santas en el 23 de septiembre del 2020, que vamos a tener la última hora que le dedicamos al hermano David Steindl-Rast con su gratitud, corazón de la plegaria. Ya empezamos con el último capítulo, que esto era, hemos visto, plenitud y vacío, que es una especie de léxico, una recopilación de palabras esenciales que viene haciendo el hermano David. Pero vamos primero un minutito de recogimiento, después a las palabras de John Main y nos sumergimos en el hermano David. Muy bien. De todas estas sesiones que venimos desde febrero del 2020 hasta ahora, muchas veces nos hemos cruzado con la palabra meditación, con la palabra espiritualidad, con la palabra contemplación. Hoy, el 23 de septiembre de 2020, coincide o nos es donada una palabra para el 23 de septiembre por el hermano, el sacerdote y maestro de John Main. Y él dice, la palabra meditación tiene una interesante conexión con el latín. Meditación en latín es stare in medio. Meditar es stare in medio. Quiere decir, me ubico en el centro, me ubico en el corazón. La meditación verdaderamente significa verdaderamente aprender a vivir desde el centro de nuestra existencia. Veremos hoy, en lo que nos queda por ver del hermano David, que lo contrario de la pertenencia, que es el nombre propio del amor, no es la atracción apasionada, la pertenencia, es la alienación. Alienación o enajenación es salirse de uno mismo, salirse del centro, descentrarse. Volvamos a John Main. La meditación verdaderamente significa aprender a vivir desde el centro de nuestra existencia. No se trata de una práctica esotérica. Todos necesitamos aprender a arraigarnos en nuestro centro para ser de verdad nosotros mismos, el self, el selbst, el moi, no el ich, el I, el je, dicho en alemán, inglés y francés. Todos necesitamos aprender a arraigarnos en nuestro centro para ser de verdad yo mismo, el sí mismo, nosotros mismos. Y esto es algo profundamente ordinario y natural. Vivimos en un mundo que plantea grandes demandas y que continuamente amenaza nuestra habilidad para permanecer arraigados en el centro de nuestro ser. Nos perdemos a nosotros mismos en el ajetreo de la vida. El estrés y todas sus formas relacionadas de disfunción, depresión, ansiedad y adicción no son condiciones extrañas a la vida moderna. La palabra adicción, por ejemplo, tiene raíz dicción, no decir palabra, la adicción, que no es silencio creativo, místico, es mudez, la adicción. Y eso está presente, las adicciones, el estrés, las ansiedades en la vida moderna. Tal vez sea difícil pensar en la vida moderna sin tener en cuenta todo esto. Para ser personas estables, tenemos que estar seguros de nosotros mismos.
Necesitamos sentir que estamos parados sobre suelo firme y que nuestra identidad no será desintegrada con las primeras tormentas de desengaños o conflictos que se presenten. La meditación es el camino a esta primera sensación de estabilidad y arraigo en nosotros mismos. Sin una estabilidad externa o física, nuestro trabajo puede degenerar en una búsqueda de seguridad o en diversas formas de autoprotección. La estabilidad esencial es la realidad de nuestra propia existencia. ¿Y cuántos de nosotros estamos en contacto con ella? ¿Cuántos de nosotros estamos en contacto con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestro centro? Vivimos descentrados, vivimos excéntricos y tenemos que concentrarnos, tenemos que meditar. Eso está en John Maine, está en Rast, está en Willi Gesiger, está en todos los padres y maestros espirituales de todos los tiempos, que tenemos que cultivar ese centramiento, esa meditación. Bien, volvamos a recapitular algunas de las palabras que vimos y sigamos ahora para contemplar este periplo. Hablaba de humildad y señalaba la vinculación etimológica de humildad con humus, con tierra, tierra fértil, con homo, con hombre y con humor. La palabra humilde está relacionada con el humus, esa capa orgánica de la parte superior del suelo, con humano y con humor. Y nosotros tenemos que aceptar esta terrenidad de nuestra condición humana y lo haremos con humilde orgullo. En nuestros mejores momentos, nuestra humildad es simplemente un orgullo tan lleno de gratitud que es incapaz de creerse mejor que nadie. Después veíamos la palabra individuo y la distinción entre individuo y persona. Todos somos individuos, pero estamos llamados a ser personas. Individuos como indiviso sin sed, diviso avalio, individidos en nosotros mismos y divididos respecto de los demás. Y nosotros todos nacemos como individuos, pero crecemos y maduramos para llegar a ser personas. Y hay que hacer demasiado hincapié en la individualidad que lleva a la alienación del hombre. La alienación. Vamos a ver que el nombre moderno de pecado es alienación, enajenación, alieno, otro. Estoy llevado a dejar de ser yo mismo y devengo un otro en sentido negativo. Después veíamos con la palabra Jesucristo y veíamos la polaridad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y esa posición del Jesús, que es el Cristo, es que Jesús es el que vive en el tiempo y Cristo es el que está más allá del tiempo. El Jesús histórico es solo uno de los puntos de referencia en el encuentro auténtico con Jesucristo. El otro punto de referencia está expresado en las palabras Cristo vive en mí, de Gálatas. Y la palabra siguiente que analizamos y recapitulamos aquí o retomamos es la palabra muerte. El infinitivo de muerte, el morir, dice con una sagacidad gramática y metafísica profunda el hermano David, el verbo morir no tiene voz pasiva. Yo puedo decir me están matando, pero no puedo decir me están muriendo. Si alguien me muriera, entre comillas, me dejaría colorido. A nosotros no nos suena para nada qué quiere decir eso, colorido. Morir en inglés se dice die fonéticamente y se escribe D-I-E. Teñir, como teñir una tela o teñir el pelo, se dice dye, que es D-Y-E. Por eso él dice, no puedo decir me están muriendo, el morir es algo que debo hacer y que no va a suceder mientras no me entregue voluntariamente al cambio. Muero
a lo que era para empezar a vivir lo que voy a hacer. En este sentido, cada momento es un morir para vivir. Así, el temor a la muerte resulta un temor a la vida. Aprender a morir es aprender a vivir. Y de ahí pasaba, y ahí creo que quedamos, en natural sobrenatural. La palabra naturaleza, de nasce, de nacer, de nacimiento, la physis de los griegos, era la palabra omnímoda, por decirlo así, en la filosofía. Y es así en todo el filosofar que se considera como abroquelado y parapetado frente a lo que no es natural. Desde los primeros teólogos o filósofos griegos hasta Baruch Spinoza, que dice Deus sive natura, y le corta de cuajo la sobrenaturaleza que hay en el pensamiento cristiano. Por eso lo natural está como afirmándose contra lo sobrenatural para continuar desde los griegos del siglo IV o V antes de Cristo hasta el siglo XVII con Spinoza, y siguiendo todos los espinocianos que vienen por detrás. Ahora, la distinción entre lo natural y lo sobrenatural es válida. Sin embargo, se trata de entidades que son inseparables. Lo natural es natural en virtud de lo sobrenatural, como veremos. Nadie puede trazar una línea divisoria entre ambas. Lo natural y lo sobrenatural no representan dos campos distintos de la realidad, dos capas del universo. Una misma realidad puede ser natural o sobrenatural según cómo la tomemos. Todo aquello que podamos aprehender física o intelectualmente será siempre algo natural, porque al aprehenderlo, con H intermedia, al aprenderlo, al comprenderlo, lo limitamos, lo determinamos. Y si hay algo que no se puede determinar es no lo meramente ilimitado, sino lo infinito. Entonces, cuando intelectualmente yo comprendo, aprehendo, concibo algo, es por sí, de por sí, determinado, limitado. Por el contrario, lo sobrenatural es una realidad ilimitada. Yo aquí puntualizo, tomando un poquito de distancia del hermano David, porque lo ilimitado o indeterminado para los teólogos griegos primeros es el apeiron en el señor Anaximandro. Pero hay sí, semánticamente y metafísicamente, una distinción entre lo ilimitado y lo infinito. Lo infinito es y puede ser visto como negativo para un griego. Y lo infinito es lo eminentemente, hiperbólicamente, absolutamente positivo para un cristiano. Pero aquí él se queda con esa terminación y determinación de lo limitado. Y da un ejemplo tan plástico y tan hermoso que es análogo a Billy Gessier con La ola es el mar. Y dice, un balde lleno de agua de un río no es un balde lleno de río, por más agua que contenga. Sin embargo, si nos sumergimos en ese río, podemos nadar en él. No importa cuán lejos del nacimiento del río esté el punto en el que nos sumergimos. Así, no importa en qué punto de la realidad nos sumerjamos, siempre estaremos en contacto con la fuente sobrenatural de todo lo natural. Es maravillosa la explicación y el ejemplo que da para mostrarnos que no se puede distinguir lo natural de lo sobrenatural. Y ahora pasemos a la nada. Cuánto parche se ha batido filosóficamente con la cuestión de la nada, empezando en 1929 con ¿Qué es metafísica? De Heidegger y siguiendo con todos los nihilistas, antes de Heidegger con Nietzsche y después de Heidegger con los posmodernos actuales, que viven de nihilidades en nihilidades. Nada. Cualquier cosa con que nos encontremos es algo
o es nada. Algo, aliquid, es un trascendental. O nada. Literalmente el autor dice, es cosa o es nada. Y en castellano no nos suena eso. Es cosa, la cosa es thing, o es nada, nothing. Cosa o nada, algo o nada. Por eso, en un poema de Wallace Stevens que se llama El hombre de nieve, hay una distinción entre la nada que no es y la nada que es. El sentido es la nada que es. No es una cosa concreta, no es una thing concreta. Y sin embargo es mucho más importante para el ser humano que todas las cosas juntas. O sea, la creatio ex nihilo, la creación desde la nada, esa nada que no es una cosa, pero es la fuente de todas las cosas. Pasemos al ocio. Solemos entender el ocio como un privilegio de aquellos que pueden darse el lujo de disponer de tiempo libre. Sin embargo, el ocio no es un lujo. El ocio es una virtud. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces esa frase. El ocio es una virtud. Y la virtud es una repetición de un hábito bueno. El ocio es una virtud. El ocio es la virtud de aquellos que le dedican a cada tarea el tiempo que ella requiere. Dar y recibir, juego y trabajo, sentido y objetivo encuentran en el ocio un perfecto equilibrio. Lograremos una vida plena en la medida en que aprendamos a practicar la virtud del ocio. Y volveremos sobre el ocio. Ocio en griego es scholé. Scholé en castellano es escuela. Estamos no ociosos para tener ocio, dice la ética Nicómaco de Aristóteles. Volveremos con los ocios. Oportunidad, una de las palabras fetiches, por decirlo así, del hermano David. Porque si todo es don, todo es gracia, todo es oportunidad. Mientras no reconozcamos el papel preponderante que la oportunidad juega en el orden de las cosas, nuestra noción de gratitud será deficiente. Todo lo que existe en este mundo es dado, es donado, es dado, es un don. Todo lo que existe es un don. Ahora bien, el don que cada don encierra de sí mismo es la oportunidad. Repito la frase. El don que cada don encierra es en sí mismo la oportunidad. Y la mayoría de las veces esto significa oportunidad de disfrutar. No venimos a una vía dolorosa de que nos flagelemos y suframos. No venimos a utilizar las cosas de este mundo. Uti aut frui. Utilizar o disfrutar. Venimos a esta vida a disfrutar. Oportunidad es oportunidad de disfrutar. Pero a veces significa también oportunidad de sacrificarse, de sufrir, incluso de morir, oportunidad de morir. Si no descubrimos las innumerables oportunidades que se nos presentan para disfrutar de la vida, ¿cómo vamos a estar atentos cuando se presente la oportunidad de servir a la vida? Quienes se dan cuenta de que el don dentro de cada don es la oportunidad, no entienden la gratitud como pasiva. La gratitud es la actitud de conquista de un corazón dispuesto a aprovechar las oportunidades que se nos brindan a cada momento. Y cada momento es un presente, es una oportunidad, es un don. Pasemos a la oración. Hay que distinguir entre oración y oraciones. Les he dicho, esto es una recapitulación de algo que viene viendo el señor con más parsinomia y detalle, el señor hermano David Steindl-Rast en el cuerpo del libro. Y distinguía ya oración de oraciones, como distinguía esperanza de expectativas. Recitar oraciones es una actividad entre otras, mientras que la oración es una actitud del corazón, que puede transformar todas nuestras actividades. Por eso hay que orar sin cesar, como dice la carta primera de Tesalonicenses.
Y eso significa que debemos mantener nuestro corazón permanentemente abierto al sentido de las cosas. La gratitud es lo que nos hace mantener esta actitud. Por lo tanto, el espíritu de gratitud es el espíritu de oración. Y las plegarias que recitamos son como la poesía de una vida de gratitud. Así como la poesía es una expresión de nuestro estar vivos y nos hace estar más vivos todavía, así las oraciones son expresiones de nuestro espíritu de oración y nos hace más orantes. Vamos a la palabra palabra. La palabra palabra. Cuando encontramos algo lleno de sentido, decimos que ese algo nos habla, que tiene un mensaje para nosotros. Y en este sentido, dice el hermano David, podemos decir que cada cosa, cada persona, cada situación puede ser entendida como palabra. Decía Romano Guardini que hay la revelación propiamente dicha y la revelación de la cosa palabra. Todo en el mundo nos habla. Reciten la oración de San Francisco de Asís. Pero hay otro teólogo eminente católico de los más grandes del siglo XX que se llama Karl Rahner, y lo cita aquí el hermano David, diciendo: Karl Rahner me ha enseñado mucho a través de sus escritos. Tiene un libro que se llama El oyente de la palabra, que es una filosofía de la religión, Karl Rahner. Me ha enseñado mucho a través de sus escritos, y él entiende la palabra como un símbolo que encarna su significado. Fíjense esa definición. La palabra es un símbolo que encarna su significado. Y hay otro inmenso teólogo, místico, físico, etcétera, que se llama catalán hindú, Raymond Panikkar. Y dice, citando aquí, Raimundo Panikkar me ha enseñado no solo con sus escritos, sino también con su amistad. Explora de manera única la relación entre la palabra, el silencio y el entendimiento. De todos modos, lo que más determina el uso que le doy al término palabra en este libro, dice el hermano David, es la verdad básica de la Biblia que nos dice que Dios habla. Dios habla. Si Dios habla, el universo entero y todo lo que hay en él es palabra. Y este es el modo bíblico de decir que todo tiene sentido cuando escuchamos con el corazón. Y la valentía para escuchar con el corazón es lo que llamamos fe, la fe del oyente de la palabra. Porque la fe esa, al escuchar, se llama obediencia. Obediencia es ob audire, oír al que está delante. ¿Y qué es lo contrario de la obediencia? Lo opuesto a la obediencia. La obediencia es el que escucha con plena atención. El opuesto a la obediencia es el absurdo. ¿Cuál es la etimología de absurdo? Nos dice el hermano David. Absurdus significa totalmente sordo. La palabra, el sentido o el absurdo. Misterio o absurdo. Un bello libro de Jean Guiton. Misterio o absurdo. Lo que es el sentido pleno y lo que es el sinsentido. Nonsense, dice Alicia en el País de las Maravillas. Y uno elige ser Camus, ser Sartre, ser esos apóstoles del absurdo o ser del teatro del absurdo, totalmente sordos. Y podemos huir del absurdo aprendiendo a escuchar la palabra en todo lo que nos rodea. Vayamos a la paradoja ahora. Paradoja. Uno de los autores que vemos en Metafísica este año, que vamos a ver más adelante, es Nicolás de Cusa, el autor de una de las paradojas más pregnantes en la historia de la filosofía. Nicolás de Cusa expresó lo que el corazón humano siempre ha intuido. Y eso que expresó es que todos los opuestos coinciden en Dios. Coincidencia oppositorum. Y esta afirmación trae aparejadas importantes consecuencias para cualquier intento de hablar de las realidades divinas.
Yo no puedo hablar de lo divino sin hablar paradojalmente. Cuanto más nos acercamos a afirmar algo que valga la pena ser afirmado, tanto más probable que la paradoja sea la única forma de expresarlo. Era la paradoja de Kierkegaard contra la lógica de Hegel. Es la paradoja de Chesterton contra la lógica de Bertrand Russell y todos los lógicos habidos y por haber en su contemporáneos a él en Inglaterra. Veamos algunos ejemplos de paradoja. En la segunda carta a los Corintios 12:10 dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una paradoja. Cuando soy débil, soy fuerte. Y el que pierde su vida, la va a encontrar. Esa es una paradoja. A pesar de todo, llamamos Viernes Santo. Y esto es un juego con el inglés. El traductor nos aclara en una nota, llamar Viernes Santo, la paradoja de que al día de la muerte del Señor lo llame bueno. En inglés, Good Friday, es bueno y santo. TGIF es una sigla en inglés que dice Thanks God It's Friday. TGIF, un empleado, un burócrata común y corriente como somos nosotros, agradecemos que llegue el viernes porque ya llega el fin de semana. TGIF, así se llama un bar en pleno centro de Madrid, TGIF. El Viernes Santo. Vayamos al pecado ahora. El mayor pecado de nuestro tiempo es la ausencia de la conciencia del pecado, decía San Juan 23. ¿Y qué significado tiene para nosotros la palabra pecado? Y está de modé la palabra, no se la usa, ni se la entiende, ni se la quiere usar ni entender. Y el buen hermano David, con esa maestría que tiene para conducirnos en la meditación y en la espiritualidad, nos sabe perfectamente que la palabra pecado suele hoy ser tan mal interpretada que prácticamente no la usamos. Y traduce para nuestro lenguaje lo que en otro tiempo se llamó pecado, lo podemos llamar ahora alienación. Palabra que parece apta. Alienación sugiere la idea de estar separado de nuestro propio ser, abandonando nuestro estar en el medio de nosotros mismos, nuestra mismidad, separado de nuestro propio ser, separado de los demás, separado de Dios. La palabra pecado sugiere también la idea de separación. Se relaciona con la palabra división. El pecado divide la unidad en la que todos juntos nos pertenecemos mutuamente. El pecado nos aliena. Una acción es pecaminosa en la medida en que causa alienación. Sin alienación no hay pecado. Pasar de una preocupación por la perfección personal conlleva asumir la responsabilidad social. El pecado no es un pecado individual. El pecado es dividirme de los demás. Siempre la virtud es comunitaria y construye y edifica comunidad. Y el pecado es aislacionista, individualista. Y nos puede ayudar a ver que en nuestra época trabajar por nuestra salvación es trabajar por superar nuestra alienación. Significa luchar contra toda forma de alienación. El término contemporáneo correspondiente a salvación es pertenencia. Ya venimos viendo, amor es pertenencia. Cuando yo digo te amo, es yo te pertenezco. Y el camino de la alienación a la pertenencia es el camino del pecado a la salvación. Vayamos entonces, para hurgar un poquito más en esto, a la palabra pertenencia. Nuestra pertenencia es un hecho. Esto significa que nuestro pertenecer es al mismo tiempo un hecho y un don. Pertenecer no es un hecho. Pertenecer es el hecho básico. Todo otro hecho se basa en la pertenencia. Pertenencia es amor, hemos visto. Cualquier otro don celebra, cada uno a su modo, el pertenecer. Todo ser pertenece de algún modo a algún otro ser. Si yo digo mi auto, mi planta, mi perro, mi gato, etcétera, estoy diciendo que ellos me pertenecen y yo les pertenezco a ellos.
Todo deseo esconde un deseo de pertenecer más allá, más para así llegar a ser más, pertenecer para ser más. Y la gratitud es la respuesta adecuada a la vida, suceda lo que suceda. Preguntas. Quienes temen hacer preguntas corren el riesgo de terminar aplastados por las preguntas. Y la respuesta a cada por qué es sí. S-I con tilde. La respuesta a cada por qué es sí. Afirmación. Y es sí. El sí es el que nos libera. El sí de esa aceptación es una liberación. El preguntar nos puede liberar. Y la razón, por eso, la razón en estas páginas es hacer el esfuerzo por cuestionar términos que son básicos para descubrir qué significan realmente esos términos. Términos como comunicación, términos como pertenencia, términos como sentido. Cuestionarnos las cosas no es un lujo, es una necesidad. Vayamos ahora a la realidad dada. La realidad dada, cuando en nuestro lenguaje común y corriente decimos, dado el momento, dadas las circunstancias, en verdad, todo lo que existe, hemos visto, es don. La realidad es siempre dada. Y la respuesta adecuada a un mundo que nos es dado es el agradecimiento. Y eso trae consecuencias fundamentales para nuestra vida. Entender esta verdad y obrar de acuerdo a ella nos lleva a vivir continuamente agradecidos. Y esta vida agradecida es, a su vez, la clave para encontrar la felicidad. Seré feliz si soy agradecido y no soy agradecido porque soy feliz. Vamos a la palabra religión. Las distintas religiones son distintas formas de ser religioso. Al distinguir entre religión y religión, lo hago teniendo en mente esta religiosidad en común. Necesitaríamos un verbo para expresar de qué se trata la religión. Existen palabras como religión, religioso, religiosamente, pero no podemos usar como verbo religionar, dice el hermano David. Orar, la oración, orar es el verbo que corresponde con la religión. Son plegarias como corazón de las plegarias, la gratitud. Orar es el verbo de la religión. Y el punto de partida de toda religión no es un dogma, no es una teoría, es la experiencia de vida de cada quien. Ahora bien, aquí de nuevo viene esa antropología integradora de pensar, sentir y querer. El intelecto, que es el pensar, el tratar de conocer, la voluntad y los sentimientos. Logos, etos y patos. El intelecto, la voluntad y los sentimientos inevitablemente buscarán, cada uno a su modo, asirse a esta experiencia orante. El gran Franz Rosenzweig, en su magna obra Estrella de la Salvación, de la Redención, tiene 3 partes. La primera dedicada a los filósofos, que eso es el pensar. La segunda dedicada a los teólogos, que eso es el creer, razón y fe. Y la tercera está dedicada a los tiranos. ¿A los tiranos? A los tiranos que toman por asalto el cielo, es la oración. La oración son las 2 manos entrelazadas del pensar y del creer en la oración. Aquí, hecha esa digresión, volvamos a esta cuestión de que el intelecto interpreta la experiencia y así nace la doctrina religiosa. La voluntad reconoce todo lo que implica esta experiencia, lo cual deriva en el campo ético de la religión. Los sentimientos celebran la experiencia mediante rituales religiosos. Todo muy bonito, pero hay formas degeneradas y degradadas de todo eso. Porque lo religioso no hace automáticamente a la religión. Estas 3 áreas comunes a todas las religiones suelen tender a caer en el dogmatismo, por parte del intelecto, el legalismo, por parte del etos, de la voluntad, y el ritualismo. Dogmatismo
legalismo y ritualismo. El proceso del retorno a casa, al centro de mí mismo, es la oración. La oración es lo que le otorga religión a las religiones. Vamos ahora a la palabra sentido. El ser humano no puede encontrar paz mientras no le encuentre sentido a las cosas. Solo el sentido de las cosas me pacifica. El sentido es aquello a partir de lo cual nuestro corazón inquieto descansa, parafraseando a San Agustín por el hermano David. El sentido no es algo que se logra con mucho esfuerzo, como quien trabaja por lograr un objetivo, sino que se recibe como un don. El sentido se recibe como un don. Y sin embargo, debemos darle sentido a nuestras vidas. Una cosa es lo dado y otra cosa es lo encomendado. ¿Mm? Lo dado, Gabe en alemán, y lo encomendado, Aufgabe. Gabe es don. Y perdón también tiene la palabra don adentro, pero aquí estamos con lo dado y lo encomendado. Es la fe, es un don. Cuando algunos peregrinos por la vida se encuentran con uno y dicen, dichoso vos que tenés fe, yo no tengo ese don. No, la fe es un don, pero es una tarea. Entonces, el sentido es un don, pero nosotros tenemos la tarea de darle sentido a nuestra vida. Está encomendado a mí mismo dar sentido a mi vida. Por eso, darle sentido a nuestras vidas. ¿Y cómo podemos lograr eso? Mediante la gratitud, dice el hermano David, y saca su haz de espadas. El sentido más profundo de cualquier momento dado es el hecho de ser dado. Y la gratitud identifica, reconoce y celebra este sentido. Vayamos a los sentimientos, vayamos al patos. Mucha gente le teme a los sentimientos, a las emociones, y especialmente en su vida de oración. El sentimentalismo es ciertamente un peligro. Necesitar que te alienten a dar rienda suelta a tus sentimientos es para no caer en la tentación de tenerle miedo a los sentimientos y a las emociones. Nuestra educación, nuestra cultura, incluso lo que nos han enseñado sobre la oración, nos pueden llevar a desconfiar de nuestros sentimientos, o al menos a esconderlos. Y es por ello que personas cuyos sentimientos fluyen libremente nos parecen exageradamente sentimentales. Así como un enano ve a una persona normal como un gigante. El sentimentalismo en la oración es un desequilibrio que no proviene del exceso de sentimiento. Si uno va a alguna misa carismática, a esos actos carismáticos, y lo ven a los tipos cantando, bailando, gritando, poniéndose histérico, etc., eso es sentimentalismo. Eso no es sentimiento. Es sentimentalismo en la oración. El exceso de sentimientos. Pero, por otra parte, ese es el exceso. Está el defecto. Carecer de sentimientos. La oración no es ni exceso ni defecto. Es sentimiento en su equilibrado punto medio. Por lo tanto, el equilibrio no se logra cercenando los sentimientos, sino añadiéndoles energía intelectual y moral. Vayamos al sí. Ese I con tilde. La afirmación. Sí, ahora. Sí. Ser, sí y ahora. Sí. ¿Cuán a menudo decimos sí? Y sin embargo, muchas veces es un sí condicional. Decimos sí siempre que, o sí pero. La mayoría de las veces hay cuerdas que atan nuestro sí. De todas maneras, de todos modos, de vez en cuando somos llevados como planeadores por el viento y decimos un sí incondicional. En esos momentos comprendemos que sí es la respuesta a cada por qué. Y así todo cobra sentido. Cuando Ed Cummings, un poeta, dice gracias a Dios por todo lo que es natural, que es infinito, que es un sí. Tiene presente aquel asentimiento universal. Y lo mismo dice San Pablo. San Pablo
en la segunda carta a los Corintios 1:20 dice que hay que dar a Jesucristo el nombre de el gran sí. Jesucristo es el gran sí. El sí del corazón humano es nuestra respuesta a la fidelidad en el corazón de todas las cosas. Esto es nuestro verdadero ser sí, el sí, la afirmación. Vamos al silencio. El silencio puede tener un sentido positivo y uno negativo. En sentido negativo, el silencio es la ausencia de sonidos o palabras. Y en estas páginas nos enfocamos en el sentido positivo. El silencio es la matriz de donde nace la palabra, el hogar a donde la palabra regresa mediante el conocimiento. La palabra, a diferencia del parloteo, no rompe el silencio. La palabra genuina nace del silencio, mientras que en el conocimiento genuino, la palabra regresa a casa en el silencio. Pasemos ahora a la palabra sorpresa. Para Platón, la filosofía era una amorosa dedicación a la sabiduría. De aquí que la sorpresa y la capacidad de sorprenderse eran para él el origen de la filosofía. Taumacein. La capacidad para la sorpresa es lo que distingue la sabiduría del mero ingenio. El ingenio está preparado por lo que no se sorprende con lo imprevisto, mientras que la sabiduría, tal como la ve otro poeta, está dispuesta a sorprenderse incluso con lo previsible. Dice el poeta, muchas veces se dice la mitad de la verdad y muchas veces resulta ser correcta. Es sensato entonces estar preparado para lo que no esperamos. Y sigue, a la otra mitad se la minimiza o se la deja de lado por completo. Es más sensato, pues, sorprenderse con lo que más esperábamos. Sorprendernos por lo que esperábamos. Reconocer que todo es sorprendente es el primer paso para reconocer que todo es un don. La sabiduría que comienza con la sorpresa es la sabiduría de un corazón agradecido. Pasemos al temor. La mayoría de nosotros somos personas movidas por el temor. Vivimos en una sociedad movidos por el temor. Pero no ganamos nada con saberlo si, además de todos nuestros temores, ahora empezamos a temerle al temor. ¿Por qué no mejor considerar el temor como la condición necesaria para el valor? Y vuelve a citar a un poeta. Dice el poeta, ser valiente es comportarse valientemente cuando el corazón desfallece. Por eso puedes ser realmente valiente solo cuando en verdad no lo eres. Vamos al trabajo y al juego. La actividad humana puede dividirse en dos categorías, trabajo y juego. Trabajamos para obtener un propósito útil. Jugamos simplemente para disfrutar. El juego tiene sentido en sí mismo. La utilidad está dejando fuera el disfrutar de las cosas. Qué pérdida de tiempo, dice el hermano. De todos modos, aún podemos rescatar al trabajo de transformarse en una rutina tediosa. Podemos aprender a trabajar con espíritu de juego. Eso es lo que les decía al comienzo. Placer que podemos encontrar al hacer el trabajo poniendo en él nuestro corazón con gratitud. Un trabajo hecho en gratitud es un trabajo hecho en espíritu de juego. Es atiendan que no es un oxímoron, un trabajo ocioso. Trabajo ocioso. Solo el trabajo ocioso es a la larga más eficiente. El más eficiente. Solo cuando trabajamos con espíritu de juego estamos plenamente vivos. Y ahora vamos a la palabra tú. La relación entre yo y tú ha sido brillantemente explorada por Ferdinand Ebner y Martin Buber. Mi padrino de tesis escribió un libro que se llama El pensamiento dialógico. 3 autores, 2 judíos y un cristiano. Franz Rosenzweig, que es el primer dialogista en serio, Martin Buber, que era un poquito más grande que Rosenzweig, amigo y compañero, y Ferdinand Ebner, que es un católico austríaco. Aquí los menciona solo a Ebner y a Buber por la relación yo y tú. Precisamente la diferencia entre Buber y Rosenzweig es Levinas, que no es yo y tú,
sino el otro y el mismo, la alteridad. Bueno, volvamos al tú aquí. Ferdinand Ebner y Martin Buber. Sin embargo, les tomó varios volúmenes expresar lo que Cummings, poeta, canta en una sola línea de un poema de amor. Y dice, soy, gracias a ti, tan yo. Soy, gracias a ti, tan yo. Somos desde el otro, somos desde el tú aquí. En los momentos en que puedo decir esta frase con convicción, sé que encuentro la plenitud al estar completamente vacío. Vamos ahora a la palabra utilidad. Aún sin darnos cuenta, podemos quedar atrapados en un mundo en el que solo cuenta lo que es útil. El sentido común nos dice que la plenitud de vida no se mide por su utilidad, sino por cuánto disfrutamos de ella. No necesitamos de lo que no es útil, nos suelen decir con consejo pragmático. Justamente lo opuesto es lo cierto, dice el hermano David. Lo que más urgente necesitamos no es lo que podemos usar, sino aquello de lo que podemos disfrutar. Esta distinción es crucial. Uti et frui, dice San Agustín. Fruitio Dei, disfrutar o utilizar. Las cosas de las que más disfrutamos en la vida son superfluas. Superfluo, lo que sobrenada, lo que excede. Por ejemplo, la música, escalar una montaña, un beso, por poner solo unos cuantos ejemplos. Todos son superfluos. Superfluo, como la misma palabra lo sugiere, indica una abundancia que se desborda y fluye luego de que el vaso de la mera utilidad ha sido llenado hasta el borde, como las tinajas en las piedras de las bodas de Caná, en las tinajas de piedra de las bodas de Caná, en Juan 2:8. Y en la palabra afluencia, superfluo, ahora afluencia, la misma idea de fluir está presente, pero indica un fluir hacia adentro. En una sociedad utilitarista lo único que vale es la utilidad. No hay un fluir desbordante que prevenga que esa sociedad termine estancada con los afluentes. El disfrutar se mide no por lo que fluye hacia adentro, sino por lo que desborda. Cuanto más pequeño hagamos el vaso de lo útil, tanto más pronto obtendremos el desborde que necesitamos para disfrutar. Esto lo entendió muy bien aquel mendigo que decía, me dieron 2 monedas, con una compré el pan y con otro rosas. Lo superfluo, el disfrute. Si no fuera por las vacaciones, ahora vamos a las vacaciones, nuestras escuelas difícilmente merecerían ser llamadas escuelas. Iba a jugar con el tema del otium, scholé. Etimológicamente, la palabra escuela proviene del griego y significa lugar para el ocio. Leído en el contexto actual nos parece una broma. Y sin embargo, a quienes nos han hecho una broma es a nosotros. La tragedia educativa, o como dice el naufragio de la civilización, dice Claudio Naranjo, es por la educación maldita que tenemos. Nos educan para la utilidad, para hacer tal o cual cosa, con tales propósitos. La educación es hija y madre del ocio creativo. Por eso dice, nuestras escuelas están tan orientadas al propósito más que al sentido y el saber cómo más que la sabiduría. ¿Qué cosas han enriquecido más nuestra vida? ¿Las cosas útiles que hicimos en la escuela o las cosas de las que disfrutamos en las vacaciones o en los recreos en la escuela, por ejemplo? Para la mayoría de nosotros las vacaciones significan plenitud de vida. Sin embargo, la misma palabra suele ser relegada como sinónimo de vacío y desocupación, las vacaciones. Aquí también la plenitud y el vacío están íntimamente relacionados. Permanece quieto y aprende que yo soy Dios, dice el Salmo 46. En el vacío del silencio encontrarás mi plenitud. En lugar de permanece quieto, San Jerónimo traduce tómate vacaciones. Verdad,
llegamos a la verdad. Nuestro corazón ansía la verdad, y todo lo que podemos captar de la verdad son verdades limitadas. En lugar de tratar de captar la verdad, podemos dejar que la verdad nos capture a nosotros. El mismo Franz Rosen le dice eso. ¿Qué herejía filosófica milenaria es esa de que yo construyo la verdad? Que la verdad es hija mía. Yo soy en la verdad. Que la verdad me tiene que capturar. La verdad es aquello o aquel o aquella a la cual nos entregamos de un modo incondicional. Tenemos que vivir en la verdad, no construir, descubrir, conocer, inventar la verdad. Mientras que las múltiples verdades tienden a dividirnos, la única verdad nos une. Y vamos ahora a la vida divina. Y ya estamos llegando al final. Vida divina. Cuando conocemos algo, lo conocemos por experiencia o directamente no lo conocemos, dice el hermano David. Y hay momentos en que sin buscarlo en absoluto captamos la esencia íntima de nuestro ser. Algunos audazmente llaman a este punto de partida y meta de nuestra existencia Dios. Audazmente lo llaman Dios. Otros no. Y ninguna otra realidad merece este nombre. Es la realidad fundamental. La llame como la llame. Podemos señalar como los dos extremos de esta experiencia al Dios inmanente y al Dios trascendente. El Dios inmanente es aquel que es más íntimo a mí que yo mismo. Y el Dios trascendente es el que está más allá de todo lo creado. Una trascendencia digna de Dios debe ser tan trascendente que trascienda nuestro limitado concepto de trascendencia y que por lo tanto es perfectamente compatible con la inmanencia. ¿Acaso no sería presuntuoso negarlo? El hecho de que yo no soy Dios necesita poca demostración. Y sin embargo, según el poeta, ¿quién soy yo para negar que quizás Dios es en mí? ¿Quién soy yo para negar que quizás Dios en mí? Vayamos a la letra X. ¿Es mera casualidad que X tenga dos funciones opuestas? X sirve para marcar un punto, pero también sirve para tachar cualquier cosa que se encuentre en ese punto. Con dos trazos, X expresa la paradoja contenida en la palabra nowhere, que es escrito junto, nowhere, significa en ninguna parte. Y este maestro del lenguaje, austríaco que está hablando y escribiendo en inglés, dice, le pongamos un espacio a esa palabra nowhere y queda now here. Nowhere en ninguna parte. Now here, ahora aquí. M aquí. Así X puede indicar el punto donde me encuentro, aquí y ahora, en medio de la nada. Nos pone en una encrucijada la X. X es una cruz disfrazada, una cruz que se para en dos patas y no en una. Es el punto de intersección de lo atemporal con lo temporal, como dice el poeta Eliot. Y este libro trata de la vida en plenitud. X señala el lugar donde plenitud y vacío son uno. Vamos al penúltimo término, el término yo. No es una simple coincidencia que en inglés el pronombre personal yo no se distingue en su pronunciación de la palabra ojo. Yo es I y ojo es eye, órgano de la vista. Y esto agrega un matiz más a la versión inglesa de la conocida frase del maestro Eckhart, el ojo con el cual veo a Dios es el mismo ojo con el cual Dios me ve a mí. Y cuando entendemos así nuestro yo, le damos un sentido pleno y escapamos de la prisión del individualismo egoísta. Y termina este libro, maravilloso, por cierto, con la palabra cero. La misma forma del número cero, escrito como cero, entre comillas, expresa vacío. Sin embargo, el círculo que lo representa es símbolo de plenitud. El cero equivale a nada, pero agregándole a otro número lo multiplica por decenas, por cientos, por miles. La gratitud le da plenitud a la vida sin añadirle nada. Entender siendo cero, de esto se trata la gratitud. Quien entiende la frase precedente ya no sabe cómo leerla en voz alta, lo cual es una buena razón para escribir este libro.
Chan, chan, terminó el libro este del hermano David. Ahora conecten los micrófonos si quieren hacer preguntas, comentarios. Con esto hemos terminado este libro del hermano David. Sigue habiendo una pila de él y de otros que deberemos escanciar en forma parsimoniosa a lo largo de los tiempos que nos sean dados como oportunidad y como don. ¿Nadie tiene palabra, pregunta, crítica, comentarios? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el viernes a las 15:45 para iniciar nuestro caminar por San Juan de la Cruz y a las 20 para charlar en la cofradía sobre la fundación de la Fundación Vida Buena. Hasta luego.